te exaltamos y bendecimos tu nombre. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tú eres soberano, Señor. Soberano, victorioso Rey. La muerte no Ni la pudo muerte detenerte. pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Glorioso eres, amado Dios. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Iglesia, veniste a adorar al Dios de lo imposible, al Dios que todo lo puede, el que todo lo ve, el que todo lo sabe. Adóralo. Abre tu corazón a Él. Entrégale tu vida. Dile: a ti vine a adorar, Señor. A ti vine a exaltar. A ti vine a glorificarte. Tú eres el poderoso. Tú eres el que has tocado mi corazón. Bendito eres, santo eres, glorioso eres, majestuoso eres. Bendito, bendito, gloriosa es tu presencia. Te adoramos, Dios. Te exaltamos, te bendecimos. Señor, toca nuestro corazón. Quita todo estorbo, quita toda barrera, quita toda tristeza, quita todo dolor. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el soberano. Tú eres el soberano. Te damos el señorío. Te damos el gobierno de nuestra vida. Aquí estamos, glorioso. Bendito eres. Dios de lo imposible, Díselo. te adoramos. Y entrégale aquella causa, Eres invencible, aquello que tú lo has podido cambiar. soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Glorioso. Dios de lo imposible, Créele, créele. Abre tus sentidos espirituales para que tú le creas, para que tú le veas.
Nuestra vida te pertenece a ti, Señor. Tú sabes cómo está cada uno de los que están en este lugar. Tú sabes si traen carga. Tú sabes si traen aflicción, si traen dolencia. Bendito Dios, tú eres el soberano. Tú puedes entrar, tú puedes renovar, tú puedes sanar, tú puedes cambiar, transformar, Señor, aquello que les está dañando, lastimando, estorbando. Bendito Dios, tú eres el Dios de lo imposible. Dile, tú eres el que me puedes librar, tú eres el que me puedes desatar, tú eres el que puede romper los yugos, las ataduras, las maldiciones, la tristeza, la depresión, la enfermedad. Tú eres el Dios de lo imposible, tú eres el Dios de lo sobrenatural. Tú eres el Dios al que yo le he entregado mi vida, en el cual yo confío, en el cual mi vida te pertenece a ti, Señor. El que puede abrir los cielos, el que puede derramar la bendición, el que puede reprender al devorador. Tú eres el soberano. Bendito eres, glorioso eres, santo eres. Señor, muévete en cada uno de nosotros. Te damos el derecho legal. Quita los estorbos, las barreras, todo lo que haya en nuestra mente que no nos permita creerte y verte y sentirte, para poder recibir en esta noche lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, toma tu lugar, toma tu lugar. Nuestro espíritu está preparado para que tú te muevas. Nuestro espíritu te anhela, te desea, está hambriento, está sediento, Señor, de tu presencia. Dile, Señor, tienes el derecho legal en mi vida. Espíritu Santo, conéctate conmigo. Espíritu Santo, aviva mi ser interior, que yo pueda recibir lo que tú tienes en este día para mí. Que yo no me vaya de la misma manera, que yo suelte mi carga, que yo suelte mi lucha, que yo suelte la ansiedad, que yo suelte la enfermedad. Tal vez no seas tú, tal vez sea alguien de tu casa. Señor, yo quiero levantar delante de ti la vida de Eleazar. Sabemos que tú eres su médico, sabemos que tú eres su sanador, sabemos que tú tienes el control, que tú metes tu mano allí en sus riñones, que tú desapareces esa infección, venga de donde venga, lo que lo esté provocando. Anulamos toda temperatura en el nombre de Jesús. Creemos y declaramos, Señor, tu palabra, que por las llagas de Jesucristo Eleazar es sano. Eleazar es sano por el poder de la sangre de Jesucristo. Tú lo dijiste, Señor, y como iglesia estamos clamando por este varón. Él es un hijo tuyo, él es un miembro de esta congregación, Señor, y estamos poniéndonos de acuerdo. Y tu palabra dice que si nosotros nos ponemos de acuerdo y clamamos a ti, tú nos vas a responder. Por ello creemos que tú vas allá a su casa donde él esté y extiendes tu mano sanadora, tu mano restauradora, y reprendes todo demonio de enfermedad, aun todo espíritu inmundo que haya sido asignado a su vida para robarle su salud. En esta hora atamos ese espíritu inmundo, le quitamos poder, le quitamos fuerza, le quitamos autoridad, le quitamos señorío y lo suelta en el nombre de Jesús. Creemos en el poder de la sangre de Jesucristo y decretamos la sanidad en ese varón, en el nombre que es sobre todo nombre, que es Cristo Jesús. Tú eres el Dios de lo imposible, Dios. Tú eres el soberano y nosotros creemos en ti, Señor. Que si alguien más estaba enfermo en este lugar, tú le estás sanando, tú le estás tocando, tú le estás ministrando, tú le estás liberando, amado Dios. Yo lo creo, porque tú eres el Dios todopoderoso, porque para ti nada es difícil, porque para ti nada es imposible, Señor. Por ello venimos a ti. Nuestra confianza está en ti, Padre, y nos ponemos en tus manos. Abre nuestros sentidos espirituales para poder escuchar tu voz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso, porque Él es digno, porque Él es grande, porque Él es hermoso, porque Él es maravilloso,
amado Dios, te alabamos, poderoso, te alabamos, majestuoso Dios. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Toma tu lugar, llévatelo para estar orando. Es el papá de Brian, no me acordé ahorita del apellido. Andrade González, ¿sí? Creemos que Dios puede hacer un milagro, ¿verdad que sí lo creemos? Bueno, estamos preparados para escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes? Dios siempre tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Dios siempre está expectante para que nosotros, cada que vengamos, Él siempre tiene algo muy especial para nosotros. ¿Quién dice amén? ¿Verdad que sí? Bueno, ¿sabes cómo se llama la palabra de este día? El propósito de mi encuentro con Dios. ¿Tú te has preguntado por qué me escogió a mí Dios? ¿Por qué no a mi papá, a mis hermanos? ¿Por qué no a otra persona? ¿Por qué a mí? Y a lo mejor si volteamos, pudiéramos pensar, a mí, al más indigno, aquí estás, ¿verdad, varón? Gloria a Dios, es Él por el que oramos, gloria a Dios. ¿Por qué a mí, el más indigno, el que hizo cosas más horrendas, más perversas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, el que cayó en iniquidad, en maldad, aquel que era adicto, aquel que era borracho, aquel que era adúltero, aquel o aquella que robaba? ¿Por qué a mí? ¿Te has preguntado? ¿Por qué a mí? Si en mi familia hay muchos, ¿por qué Dios me escogió a mí, aun cuando yo traigo un trasfondo, traigo un pasado, aun cuando yo era malo, hice cosas que tal vez solo nosotros sabemos que las hicimos? Pero Dios sí las sabe. Y uno se puede preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿O por qué a mí? ¿O para qué a mí? Y sabes, a lo mejor yo cuando conocí de Dios, me pude haber preguntado, ¿por qué a mí? O la situación o la circunstancia la que me llevó a conocer de Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué a mí me sucedió aquello? ¿Por qué a mí me causó esto dolor? ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito en nuestras vidas. Y sabes, cada que leemos la Biblia, Dios nos da las respuestas. El por qué a ti, el por qué a mí, pero lo más importante es para qué nos llamó, por qué nos escogió y cuál es el propósito de que tú y yo le conozcamos. Primero, sí, para ser sus hijos, y sí, para darnos redención y vida eterna, para lavarnos y justificarnos, para sacarnos de ese hoyo, de ese lodo cenagoso. Pero Dios tiene un propósito. Y yo te quiero hablar de una persona, de un personaje que está aquí en la Biblia, que era como tú y como yo, con una vida indigna, con una vida religiosa. Y vamos al libro de Hechos 8, por favor, donde yo creo que si nosotros lo hubiéramos conocido, nunca nos hubiéramos imaginado que este hombre iba a ser escogido por Dios, y que tenía un propósito con este varón o con nosotras como mujeres. ¿Sabes? Este hombre se llama Saulo, que es Pablo. Y te voy a leer un poquito de contexto de quién era Pablo. Pablo dice aquí en el 8:1, dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿Pero de quién está hablando? De Esteban. En el 7:55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo,
vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba como Saulo. Dice, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En el 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, dice, salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, ¿sí?, asolaba la iglesia y entrado casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Era un hombre tremendo. Él creía que hacía lo correcto. Dice que él consentía, él fue testigo de la muerte de un siervo de Dios, de Esteban, donde lo apedreaban, donde él estaba allí siendo partícipe de esa persecución, de esa muerte. Él estaba allí. Imagínate, él era un guerrero, un hombre de autoridad, un hombre con gobierno, un aguerrido, alguien que imponía, que aún causaba temor su presencia. Y tú dices, ese es Saulo, es Pablo. Y entonces podemos darnos cuenta que Dios puso sus ojos en ese hombre malo, perverso, que perseguía a los cristianos, que él creía tener la razón, él creía que era mejor que los demás, y Dios lo escogió. Aquí en el 9, vamos al 9, por favor, 9:1. Dice aquí, fíjense, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Imagínate, él había ido con el sumo sacerdote a decirle: ¿sabes qué? Quiero cartas, porque ahora no solamente a los que estén predicando en la calle, ahora quiero meterme a las sinagogas, ahora quiero ver quién está allí y está predicando la palabra de Dios y está predicando a Jesucristo, y yo quiero agarrarlo y traerlo preso, traerlo y meterlo en la cárcel. Él estaba pidiendo cartas para eso. Era malo. Pero él creía que tenía razón. Pero dice la Biblia que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Yo creo que nadie hubiéramos votado por Saulo, para nada, ni siquiera nos hubiéramos imaginado. Pero mira lo que dice el 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Imagínate, él necesitaba tener un encuentro con Dios, con el Dios verdadero. Él tenía que caerse de esa nube donde él estaba. Dios lo tenía que humillar de esa manera para que él tuviera un encuentro con Dios. Y él escuchó la voz y él decía: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le estaba diciendo, ¿sabes qué le estaba diciendo? Cuando le estaba diciendo que
que estaba dando cosas en contra del aguijón, le estaba diciendo: Pablo, ¿por qué rechazas? ¿Por qué rechazas algo que tú no puedes contener? ¿Por qué vas en contra? ¿Por qué vas en contra de un poder superior? Lo que tú estás haciendo es ir en contra del poder superior. Estás dando cosas, estás dando patadas, y tú no puedes ir de esa manera. O sea, él tenía que tener un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque él no podía resistir a una fuerza tan grande que era la presencia de Dios. Y hubo ocasiones que tal vez tú te encontraste de esa manera. A lo mejor estuvimos en contra de las personas cuando tú sabías que eran cristianas. A lo mejor juzgamos, criticamos, murmuramos, rechazamos, porque no sabíamos que era el cristianismo. Porque muchas veces decimos: no quiero, no voy a algo que ni siquiera conozco, que ni siquiera sé de qué me van a hablar. O luego dicen: es otra religión. Y no es así. El que le estaba hablando es al Dios en el cual él creía supuestamente. Pero la manera en que lo estaba haciendo era de una manera religiosa, de una manera incorrecta. Él no había tenido un encuentro con Dios. El mover del Espíritu Santo aún no había entrado en él. Él necesitaba tener un encuentro con Dios. ¿Para qué? Para que se le alumbrara el entendimiento, para que su vida fuera cambiada y transformada. Y Dios lo escogió aún con todas esas características. A lo mejor tú eras iracundo, agresivo, a lo mejor arrojado, a lo mejor si te hacían algo te peleabas, gritabas, te encarabas y hacías cosas y no tenías miedo. Pues con todo y ello Dios te escogió. ¿Por qué? Porque Dios miró en ti algo muy especial. Tal vez ese carácter, tal vez esa autoridad, tal vez el que no te daba miedo y hacías tal o cual cosa, te animabas, te aventabas, ibas y hacías cosas que los demás no hacían. Pablo lo hacía, pero Dios dijo: como que me conviene por sus características para la obra de Dios. Ese amor, esa pasión, esa entrega, eso que él hace, yo lo necesito, pero que lo haga de la manera correcta. Que sea alumbrado Cristo en él, que le sea revelada la palabra de Dios, que Dios le iluminara el entendimiento para que él entendiera el propósito de Dios en su vida. Y sabes, para él fue sorprendente este encuentro que tuvo, porque el Señor le dijo, ¿verdad? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El 6 dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Imagínate, era un hombre bajo autoridad. Estaba reconociendo el señorío de Dios, el gobierno de Dios. Y él estaba diciendo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y si los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. El Señor lo dejó ciego. La presencia, no resistió la presencia de Dios. Dios le tenía que limpiar, le tenía que quitar la ceguera espiritual, porque él estaba ciego espiritualmente. El Señor le tenía que limpiar su mirada, sus ojos, su entendimiento, todo lo que él era, para que él pudiera entender el propósito de Dios en su vida. Ha de haber sido impactante para él que el empezar a conocer de Dios. Y a lo mejor a ti te pasó como a mí me pasó. Cuando empezamos a conocer de Dios y empezamos a leer la palabra, no la entendíamos.
Hubo un proceso y la leíamos y no la captábamos, no la entendíamos. El Espíritu Santo de Dios tuvo que entrar en nosotros y alumbrar nuestro entendimiento para que nosotros pudiéramos recibir la llenura del Espíritu Santo y poderla entender. Y el Señor fue quitando la ceguera espiritual porque le empezamos a entender, le empezamos a percibir y empezamos a leer y empezamos a deleitarnos en ella, porque hasta antes no entendíamos nada. Y entonces a él le pasó esto y dice aquí el 9, dice, ¿dónde estuvo? Dice, donde lo metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Imagínate, ya desde ahí el Señor ya le quitó estaba ciego en sus ojos físicos, pero le estaba abriendo sus sentidos espirituales, porque dice que él ya estaba orando y el Señor ya le había dado visión y él ya había visto a Ananías y el Señor ya le había mostrado a través de esa visión que un siervo de Dios iba a ir, iba a orar por él, le iba a imponer las manos, porque había un propósito en su vida. Él no se iba a quedar ciego, porque Dios tenía algo especial para él. Dice el 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías le estaba diciendo, Señor, ¿a cómo me vas a mandar a que llore por él? Señor, si ese persigue a los cristianos, mata a los cristianos, es malo, Señor. Pero mira lo que le dice el Señor en el 15. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar, ¿qué? Mi nombre. Yo quiero que tú cierres tus ojos y que tú digas, el Señor me escogió porque soy instrumento escogido por Él para llevar su nombre. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios en cada uno de nosotros. El lavarnos, el cambiarnos, el justificarnos, el cambiar el chip de nuestra mente, de nuestro corazón y aún de nuestro espíritu. Pero ¿sabes para qué nos llamó? Para ser un instrumento en sus manos, para ser una herramienta, no solamente para venir y sentarnos. Él nos cambió de ser un vaso de deshonra a ser un vaso de honra. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo, porque lo vamos a ver aquí. Dice que pues este Ananías como que dijo, ay Señor, como que te equivocaste, como que este hombre no es la persona indicada. Dice aquí, ¿verdad? Dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? De los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. ¿Sabes? Él fue el llamado, el escogido. ¿Sabes para qué? Para predicarnos a nosotros, a los gentiles, no a los judíos, a los incircuncisos. Él fue el primer hombre llamado, escogido por Dios, para que nos pudieran predicar a nosotros, para extender el reino de Dios a aquellos que no somos judíos consanguíneos, las ramas silvestres, las ramas que fuimos injertadas en la vid verdadera que es Jesucristo. Él fue un hombre importante y de esta misma manera Dios te escogió a ti para predicarle a los incircuncisos, para predicar su palabra, para que nosotros no nos conformemos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tú y yo vayamos y le prediquemos a toda criatura. El Señor dijo, este tiene carácter, este lo va a hacer.
Este es aguerrido, este es un hombre bajo autoridad, este es un hombre obediente, este es un hombre que tiene personalidad, este es un hombre que puede ser útil para mi obra. ¿Sabes que Dios vio lo mismo en cada uno de nosotros? El problema es que cuando nosotros llegamos al Señor, nos fuimos al otro extremo y pensamos que el carácter que Dios nos dio ya es, pensamos o nos equivocamos que el carácter es para pelear, para gritar. No, el carácter es para que tú vayas y obedezcas la voluntad de Dios. Es para que tú sí seas sí y tú no sea no. El carácter es para decir, no me vuelvo a drogar. El carácter es para decir, no vuelvo a caer en adulterio. Ese es el carácter, esa es la autoridad. Eso es lo que Dios admiró hasta cierto punto de ese Pablo, que después le cambió el nombre, ¿verdad? Saulo a Pablo. Eso es lo que Dios miró y es lo que Dios miró en cada uno de nosotros. Mira, yo cuando el Señor llegó a mi vida, yo llegué derrotada, triste, amargada, mal. Si a mí me hubieran preguntado en ese momento, ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? El por qué fuiste alcanzada. Porque quiero decirte que fui la primera de mi familia que fue alcanzada. Fui la primera. Y tú puedes decir, ¿cómo? O sea, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo, la amargada como la Mara, verdad? Como la Noemí, que se le habían muerto los hijos, con amargura, con resentimiento, con dolor. Yo nunca me hubiera imaginado que Dios tuviera un propósito en mi vida, que Dios me ayudara a sacar el carácter que Él había puesto en mí. Yo no hablaba. Yo iba a una reunión y yo, si podía, no saludaba, porque yo decía que no tenía de qué hablar, ni para qué hablar. O sea, cuando Dios viene a nuestras vidas, Él te levanta, Él te empodera, Él saca lo precioso en medio de lo vil, lo que se parece a Él, lo que Él ha puesto de Dios en ti. Él te da el carácter. Por si adulterábamos antes, ya no adulteramos. Si robábamos, ya no robamos. Si a lo mejor éramos iracundos, agresivos y peleábamos, ahora esa agresividad, dice el Señor, que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos y los valientes lo arrebatan. ¿Sabes que este Pablo, Dios lo escogió porque sabía que no le iba a ser fácil el ministerio? Que él iba a ir a los gentiles, que aún los mismos apóstoles iban a estar en contra de él, iban a dudar del llamado de él. ¿Por qué? Porque ellos decían, no, esto solamente es para los judíos. Pero ¿sabes qué? Él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios. Él sabía que Dios lo había llamado y lo había escogido. Dice el 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Sabes? Cuando Dios viene a tu vida, Él te llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra a ti cuando tú le confiesas, cuando tú le recibes, cuando tú has tenido un encuentro con Dios. El que entra en ti es el Espíritu Santo, el que empieza a gobernar tu vida, el que te empieza a direccionar, el que te quita la amargura, el odio, el resentimiento, el que te quita la baja estima, los temores, todo aquello que pudiera haber en tu vida. Él viene y lo quita y te hace una nueva criatura. Y el Espíritu Santo viene y te levanta y te empodera y te activa todo aquello que Dios ha puesto en ti. Dice, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue ¿qué? Bautizado. Vamos a tener bautizos. Y aquí luego de repente dicen, no estoy preparado. ¿Él estaba preparado? Cuando el Espíritu Santo ha entrado en tu vida, ¿sabes qué? El Espíritu Santo te mueve. El Espíritu Santo te activa.
El Espíritu Santo te motiva. El Espíritu Santo te avienta y dice, sí, yo me quiero bautizar. Yo me quiero bautizar porque el Espíritu Santo ha entrado dentro de mí. Porque no tengo por qué pensarlo. Porque si Dios ya está dentro de mí, no tengo por qué pensarlo. Y dice que al instante, ¿verdad? Él luego fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas. Y dice, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pero miren lo que hizo luego. Dice el 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, donde él quería ir a apresarlos, donde él quería ir, ¿verdad? Y llevárselos presos. Dice que luego el Espíritu Santo lo movió a predicar. Era el propósito de Dios en su vida. Él no dijo, no, es que tengo que prepararme. No, es que no es el tiempo. No, es que ¿qué les voy a decir? No. Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, hay un fuego que te impulsa, que te mueve, que te levanta, que no lo puedes resistir, y que donde quiera que tú vas, tú quieres hablar, tú quieres predicar de ese Dios todopoderoso al cual tú has conocido. Esto es cuando la llenura del Espíritu Santo está en ti. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Dice, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba, Para él era un reto. Él no se desanimó. Él no dijo, Señor, tú te equivocaste. Creo que no era yo. Señor, mira que no quieren escucharme. No, dice que él se esforzaba más. Ese carácter, ese gobierno, ese señorío que él tenía, le servía para decir, me tengo que preparar más. Me tengo que esforzar más. Y vaya que lo hizo. Si tú te das cuenta, las cartas, Éfeso, Filipenses, Romanos, Corintios, todas él las escribió. Él las escribió porque fue a donde él fue haciendo los recorridos. Y en ese recorrer en su vida padeció. Lo golpearon, lo azotaron, lo dieron como muerto, lo metieron a la cárcel. Nunca renegó, al contrario, seguía predicando. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él aprovechaba muchas de las cartas que él escribió a las diferentes iglesias. Lo hacía aún en la cárcel. A él no lo desanimaba nada. Pero ¿qué sucede con nosotros? ¿Nos quedamos sin trabajo? Nos desanimamos. ¿Algún diagnóstico en contra? Ya no queremos orar. ¿Problemas en la casa? ¿Ya para qué voy a la iglesia? ¿Sí? ¿Algún conflicto? No, ya para qué voy a predicar a mi reunión de vida. Oye, Dios miró algo en ti. Empodérate, levántate. No dejes que el diablo te engañe. Tú eres hijo de Dios y Dios miró algo muy especial en ti, como lo miró con Pablo. Dios miró algo en ti. Dios tiene una expectativa de ti. Estamos viendo que estamos en los últimos tiempos. Estamos viendo ahora cómo la educación, cómo ahora en la escuela les están metiendo ahora ya clases de diversidad de género. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nos tenemos que levantar, tenemos que orar, tenemos que guerrear por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestra nación. Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que expandir la palabra de Dios, tenemos que establecer el reino de Dios aquí en la tierra, que la gente le conozca. ¿Sabes que él no descansó? Él no descansó. De verdad que no. Lee todas las cartas después de los evangelios. Léelas y te vas a dar cuenta cómo él fue su caminar, cómo fue aguerrido, cómo en ningún momento se desanimó, cómo él estuvo haciendo la obra de Dios. ¿Sabes quién es el que escribió? El que dice, hermano, yo deseo que tú seas prosperado,
que tengas salud, así como prospera tu alma. Él es el que escribió, inspirado por Dios. Hermano, mi Dios pues suplirá todo lo que te haga falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es el que escribió, era lleno del Espíritu Santo, su caminar diario, su predicar, donde quiera que iba, él predicaba la palabra. Dios lo usó con un poder, con una autoridad, de una manera extraordinaria. ¿Sabes? La lucha no fue fácil. Él tuvo que morir a su yo, a su carne. Dice en 1 Corintios 9:20, ¿sabes? Dice que él decía, cada día golpeo mi carne. Cada día golpeo mi carne. Porque yo estoy en una carrera. Porque el Señor me escogió y estoy en una carrera. Dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Dice, unos a la verdad, aquí corren y por una corona corruptible, ¿verdad? Dice, pero yo por una incorruptible, yo prosigo. O sea, no importa, me está costando, estoy muriendo a mi yo, cada día me golpeo, porque el que hace ejercicio se niega a sí mismo, se para en la mañana, tiene una alimentación diferente. Y sabes, también aquí en 1 Corintios 15:31 dice, cada día muero. Cada día muero. Es cada día me niego a mi yo. Cada día vive Cristo en mí. Cada día ven más a Dios en mí, porque estoy muriendo yo. Estoy muriendo a mi carne. Estoy muriendo a mis debilidades. Cada día se ve más la gloria de Dios en mi vida. ¿Sabes? Tú y yo fuimos llamados para establecer la obra de Dios en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi colonia, donde quiera que vayamos, donde quiera. Él no perdía oportunidad de predicar la palabra. Él establecía iglesias. Él establecía iglesias. A donde él iba, él predicaba, él enseñaba, él levantaba discípulos. ¿Por qué? Porque él tenía prisa. Él sabía que el tiempo que él tenía tal vez no era mucho, y él lo tenía que hacer. Yo no sé cuánto más tú tengas de vida aquí en la tierra, pero ¿qué has hecho? ¿Te has preguntado para qué me llamó Dios? ¿Por qué fui yo? ¿O para qué fui yo? Podemos ver la vida de Pablo y tenía un propósito. Él lo cumplió. Pero tú y yo, si el Señor nos llamara, ¿cumplimos el llamado? ¿Estamos cumpliendo el propósito? Luego ni siquiera a los de nuestra casa les predicamos la palabra. ¿Por qué no les predicamos? Porque nuestro testimonio no es correcto. ¿Sabes qué le decía Pablo a Timoteo? Timoteo, aviva la llama que hay dentro de ti, que fue impuesta por la imposición de mis manos. O sea, lo que yo te ministré, actívalo, hazlo, actívalo. Lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. Que nosotros entendamos que para eso fuimos llamados, a establecer el reino de Dios primeramente en mi vida. ¿Sabes? Él sabía que Dios lo usaba de una manera extraordinaria. Vamos a 2 de Corintios. Dios lo usaba y Dios sabía que ese hombre aguerrido, aferrado, tenía un carácter fuerte, pero que corría un riesgo de ensoberbecerse, de pensar que todo lo que él hacía podía haber sido por él. ¿Sabes? Aquí en el 12:7 dice, para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Señor les va diciendo: bástate mi gracia. O sea, yo estoy contigo. Tú tienes mi respaldo. Tú has visto la gloria de Dios manifiesta en tu vida. Por quien tú oras son sanados. Donde tú vas, la gente te escucha. Cuando tú abres tu boca, la palabra cumple el propósito. Donde tú vas e inicias una obra, la obra se establece. Bástate mi gracia. Y él tuvo que reconocer: el Señor lo mandó para que yo me calmase. El Señor lo mandó para que no me gloríe, para que no me equivoque, para que no piense que lo hago yo, para que yo reconozca en todo tiempo que el que hace la obra es Dios. Por eso él decía: diga el débil, fuerte soy. Por eso él decía: yo me gozo aún en medio de mi debilidad, porque es cuando Dios se glorifica, porque es cuando Dios habla, es cuando Dios actúa, es cuando Dios se deja ver aún a través de mí. Él fue el que escribió en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él estaba diciendo: ya no vivo yo. A estas alturas de mi vida he muerto a mi yo, he muerto a mi carne, he muerto a mis pasiones, he muerto a mis debilidades. Ahora vive Cristo en mí. Ahora vive Cristo en mí. Y ese es el plan divino de Dios, que tú puedas reflejar la gloria de Dios aquí en la tierra, en tu trabajo, en tu casa, en tu colonia. Que establezcamos el reino de Dios. Para eso fuiste llamado, para alcanzar a los demás, para que tú y yo continuemos la obra de Dios aquí en la tierra. Cierra tus ojos y dile: Señor, aquí estoy. Abre mis sentidos espirituales para poder entender por qué me llamaste. ¿Para qué me llamaste? ¿Qué viste en mí, Señor? ¿Qué viste en mí que yo no he visto tal vez hasta el día de hoy? Porque he sido apático, porque he caído en desánimo, porque ni siquiera he pensado que yo pudiera tener un llamado. Señor, perdóname. Perdóname, Dios, porque tuviste capacidad en mí, o dones. Señor, tu palabra dice que todo don perfecto desciende de lo alto. Y tú has puesto un don en mí, Señor, y yo ni siquiera lo he visto, o tal vez lo he visto y lo he escondido, amado Señor. Pero ayúdanos como iglesia. Estamos viendo perversión, estamos viendo iniquidad, estamos viendo sodomismo, Señor. Estamos viendo muerte, asesinatos, estamos viendo tanta descomposición social, Señor, y tú nos sacaste de ahí. Tú viniste a salvar lo que se había perdido. Tú viniste a darle vida a lo que estaba muerto. Y por ello estamos aquí nosotros. Señor, pon el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, que tengamos ese espíritu de Pablo, Señor, de ser ese predicador donde quiera que vaya, que yo pueda hablar de ti, Señor, que yo pueda extender tu reino aquí en la tierra, sin temor, sin vergüenza, sabiendo que tengo tu respaldo, bendito Dios. Señor, pero primeramente establece tu reino en mi vida, establece tu reino en mi casa, en mi familia, Señor. Establécelo, amado Dios, que seamos de testimonio para toda la gente que nos rodee. Señor, queremos tener un encuentro contigo. Queremos tener encuentros divinos contigo, Señor, así como lo hiciste con Saulo, Señor, que le abriste los sentidos espirituales, que él pudo ver en visión. Señor, danos dones, bendito Dios,
Que esta iglesia tenga los sentidos espirituales abiertos, Dios. Tu palabra dice en el libro de Joel que tendremos sueños, que veremos visiones, que aún profetizaremos, Padre. Y yo lo creo, amado Dios, que somos una iglesia profética, que somos una iglesia evangélica, Señor, que salimos a evangelizar, Señor, que somos una iglesia valiente, que somos una iglesia guerrera, Señor, que no tenemos temor al rechazo, que no tenemos temor, Señor, aún a la burla, aún a la crítica, que aún nos esforzamos más, Señor, que el diablo no se enseñorea de nosotros, porque somos tus hijos, porque somos guerreros, Señor, porque hemos aprendido lo que tú tienes para nosotros. Señor, bendice esta iglesia y levántala, Dios, y levántala, entrégale tu vida. Dile, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tengas que hacer, Señor. Haz conmigo lo que tengas que hacer. Prepárame, Dios. Tu palabra dice que tú llamas, que tú preparas y que tú envías, Señor. Y yo lo creo, Señor, que esta iglesia se empodera, que esta iglesia se levanta, que esta iglesia establece el reino en el nombre de Jesús. Que esta iglesia, Señor, es luz en medio de las naciones, Señor. Que este lugar es como una lámpara, Señor, que por todos lados que miren a este lugar, mirarán tu gloria, mirarán tu poder. Señor, yo lo creo, yo lo declaro, que pelearemos por nuestra casa, que pelearemos por nuestra familia, que pelearemos por nuestra nación, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor?